Hoy vamos a tener una charla y una comunicación maravillosa con el Señor. Y vamos a tomar este tiempo refrescante, este tiempo de intimidad con el Señor. Y queremos ver qué Dios nos trae en esta tarde a tu vida y a mi vida. Porque esto es un compartir con el Señor. Estamos aquí con Café con Dios. Y vamos rapidito a la palabra. Y esta se encuentra en Mateo 14, 24, donde habla sobre la tormenta, donde te habla cuando Pedro estaba en esa tormenta, en esa barca, e inmediatamente tomó la acción de caminar en las aguas. Pero vamos a leerlo. Dice, la barca estaba en medio una azotada de olas, porque el viento era contrario. Ellos estaban remando, pero el viento empujaba la barca hacia atrás. Ellos estaban remando para llegar a su destino. El Señor los envió para que fueran a la barca y fueran al otro lugar, porque el Señor estaba despidiendo a las personas donde Él estaba haciendo milagros. Tomó tiempo para despedirse de ellos, tomó tiempo para orar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor estaba haciendo milagros, pero también tenía un asunto pendiente con sus discípulos. Él quería darle una lección y enseñarles, porque Jesús era el maestro. Él estaba enseñando a los discípulos y mostrándole el valor de la fe. Y vemos aquí a Pedro cuando ve a Jesús. Él estaba asustado porque había una tormenta, había oscuridad. Pero cuando él vio que el Señor estaba caminando, ¿qué hizo Pedro? Le dijo, si eres tú, permite que yo vaya donde tú estés. Y el Señor le extendió la mano y le dijo, ven. ¿Y sabes qué? Fue el único atrevido. Fue el único que fue y caminó en las aguas. Pero inmediatamente empezó a dudar y se hundió. ¿Sabes qué? Pedro era muy ligerito. El Señor también lo amonestó y le dijo, ¿por qué dudaste? Porque Pedro era muy impulsivo. Y el Señor le quería enseñar que tienes primero que meditar. Primero tienes que esperar. No puedes ser tan ligero. Y esa era la enseñanza que el Señor le quería dar a Pedro y a sus discípulos. Vemos a un Pedro también cuando estaba la cena de Jesús, donde Pedro estaba con Jesús. Y cuando Jesús comenzó a lavar los pies, él le dijo, no, me laves los pies. Y Jesús le dijo, no, si no te dejan lavar los pies, no tendrás parte en el reino de los cielos. Oh, y Pedro dijo, lávame los pies, las manos y hasta la cabeza. Qué impulsivo era este Pedro. Oh, vemos otra vez a Pedro, otra vez muy impulsivo en el versículo de la Biblia, donde habla que cuando fueron a prender a Jesús, Pedro se adelantó y cogió la oreja de este soldado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Muy impulsivo, Jesús tuvo que sanarle esa oreja. Le dijo, Pedro, espera un poco. ¿Tú no sabes que yo puedo mandar ángeles para defenderme? Esto yo te lo estoy explicando en mis propias palabras. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que Pedro era muy ligero. Dios estaba ahí trabajando con Pedro. Su impulsividad. ¿Sabes qué? Nosotros a veces hacemos esto. Somos muy impulsivos. Tomamos decisión muy a la ligera. No debemos tomar decisiones muy a la ligera. Debemos esperar, meditar. Antes de hablar, retén ese pensamiento y no lo exprese. Porque muchas veces hablamos primero y después pensamos. Y cometemos tantos errores. A veces ofendemos. A veces decimos cosas y después nos arrepentimos.
A veces formamos un problema y después para arreglarlo, ¿sabes qué? Es muy difícil volver a retractarse. Después tenemos que humillarnos y pedirle perdón al Señor y donde las personas donde lo hemos ofendido. O a veces también tomamos una decisión muy a la ligera en una compra de una casa, en un negocio. Hacemos esto muy ligero. Planeamos a veces vacaciones muy ligero, sin consultar. ¿Sabes qué? Jesús estaba enseñándole a Pedro a que estuviera más tranquilo y que primero pensara antes de hablar.